Es un día donde los empresarios y los sindicatos estamos totalmente de acuerdo. Durante años, nuestras políticas públicas desconocieron las graves consecuencias para nuestro país provocadas por la complicada situación de nuestros vecinos. Y dicha situación no puede ser más deplorable. De acuerdo a una agencia del gobierno de los Estados Unidos, habitamos en una isla donde hay 11.300.000 pobres e indigentes, de los cuales algo más de 3 millones son dominicanos y cerca de 8 millones son haitianos. Y lo que resulta más preocupante, el problema social haitiano se viene agravando. Un informe de la Coordinadora Nacional de Seguridad Alimentaria afirma que 1.200.000 haitianos sufrieron hambre en el año 1997. Dicha cifra aumentó a 6.170.000 personas en el 2013. Yo no sé qué ha habido de la ayuda internacional. De acuerdo a un informe del Banco Mundial del 2007, un 35% de las mujeres mayores de 15 años habían sufrido algún tipo de violencia de género. Y un 17% de los niños de las áreas urbanas crecían sin la protección ni el afecto de un padre o una madre. Esta realidad, agravada por el terremoto del año 2010, ha producido una desbordada inmigración hacia nuestro lado de la isla, que está poniendo en riesgo nuestra convivencia, empobreciendo nuestra economía y poniendo a prueba nuestra frágil institucionalidad democrática. En el marco de esta grave situación social que debemos valorar la valiente decisión del Tribunal Constitucional que ha definido los elementos constitutivos de la nacionalidad dominicana, además de que constituye un llamado al Estado dominicano para que asuma cabalmente su responsabilidad como regulador del flujo migratorio. Esta importante decisión merece el apoyo de todos los dominicanos, ya que se emprenderán acciones, se expondrán argumentos legales, económicos, comerciales y de otras índoles para intentar subvertir dicha decisión y regresar al peligroso derrotero que llevábamos. Y la situación que enfrentamos es muy compleja y complicada. Hay quienes argumentan que estos inmigrantes empobrecidos son una fuente de riqueza para la sociedad dominicana. Nuestra respuesta a ese argumento es que una mano de obra empobrecida produce riqueza a una minoría que se beneficia de su trabajo, pero no a la sociedad. Pero no a la sociedad como un todo. En realidad no estamos ante nada nuevo, pues hasta tal punto la pobreza marcó la historia de la humanidad que durante siglos la creación de riqueza se apoyó en la miseria humana. La posibilidad de crear riqueza, elevando simultáneamente el nivel de vida de los trabajadores, es un fenómeno históricamente reciente, consecuencia de la revolución industrial que permitió una mayor producción por hora trabajada y de la revolución francesa que convirtió a súbditos en ciudadanos. Aún así,
Durante buena parte del siglo XIX, los dueños de plantaciones del sur de los Estados Unidos acumularon una fabulosa riqueza utilizando una mano de obra miserable, en ese caso esclava. Este sistema económico resultó incompatible con la acelerada industrialización de los estados del norte y con un 50% de analfabetos resultó contrario al desarrollo intelectual y tecnológico de los estados del sur. El liberal Henry Seward afirmó, y cito, que ambos sistemas antagónicos terminarían en un inevitable conflicto, que ciertamente resultó ser una cruenta guerra civil donde más norteamericanos murieron que el total de los que han muerto en todas las demás guerras juntas hasta Irak. El derramamiento de tanta sangre llevó al alto mando del ejército de los Estados Unidos a descartar la estrategia que se limitaba a ganar batallas y a formular una estrategia de guerra total para destruir el sistema económico y social del sur, que el general Sherman llevó a cabo con metódica eficiencia y que anticipó las terribles guerras del siglo XX. Es dentro de ese contexto de la guerra total que los esclavos fueron liberados, lo que explica la dolorosa historia de discriminación racial que terminó aproximadamente 100 años más tarde con el grito de Martin Luther King, "Yo tuve un sueño". ¿A qué viene esta larga narrativa? A que, como dice el pensador francés Voltaire, la historia no se repite, los hombres se repiten. El plantear un modelo de creación de riqueza en base a una mano de obra empobrecida en pleno siglo XXI es un anacronismo que simplemente contribuirá a la pobreza y al atraso del pueblo dominicano. La evidencia de rigurosas investigaciones de expertos internacionales configura un cuadro alarmante de nuestra economía. La desbordada inmigración de pobres ha aumentado la desigualdad social, ha profundizado la penuria de los dominicanos más vulnerables, cuyos puestos de trabajo, salarios, servicios sociales están bajo una intensa presión por parte de inmigrantes pobres. El Banco Mundial publicó hace más de 10 años un estudio sobre la pobreza en la República Dominicana, realizado por el economista Philippe Offred, cuando el fenómeno migratorio no había asumido el ímpetu que alcanzó después del devastador terremoto del 2010. Dos de las conclusiones de este estudio fueron las siguientes. La inmigración descontrolada impide que los dominicanos pobres se beneficien del crecimiento económico de su propio país. Ya que sus puestos de trabajo y salario están bajo la presión de los inmigrantes pobres. La segunda dice, los bajos salarios, y cito, los bajos salarios, resultado de esta inmigración, reducen el incentivo a modernizar la economía y a invertir en tecnología ahorradora de mano de obra, lo que mantiene baja la productividad de los trabajadores dominicanos no calificados y sustenta niveles salariales bajos. Es decir, estamos ante un círculo vicioso de la pobreza, donde los bajos salarios, producto de esta inmigración descontrolada, desincentivan la modernización de la economía, lo que a su vez produce una economía de bajos salarios. Yo deseo explicar un punto que rara vez se discute en nuestro país. Es la escasez de mano de obra la base del bienestar de los trabajadores. Mientras exista un abundante flujo de inmigrantes pobres, los salarios no subirán,
la tecnología no evolucionará, los dominicanos más pobres no participarán del beneficio del crecimiento de su propio país. La prestigiosa revista británica The Economist hizo un reportaje el pasado mes de noviembre de 2012, donde se afirma que la República Dominicana ha tenido un crecimiento económico saludable en los años recientes, pero es uno de los pocos países latinoamericanos donde la distribución del ingreso se ha tornado más desigual en la última década. Es decir, The Economist concuerda plenamente con el planteamiento de Ofred publicado por el Banco Mundial. El Fondo Monetario Internacional, ahora en el 2013, acaba de publicar una monografía de Adiulev y Estevao sobre el mercado laboral dominicano, un tema injustificadamente ausente en el debate económico dominicano, pues el crecimiento económico de un país solo produce bienestar para su población si en el mercado laboral se ofrecen más y mejores empleos y mejor remunerados. El argumento de Adiulev y Estevao parte de la premisa que la República Dominicana ha sido una de las economías más dinámicas de América Latina y que creció en promedio casi un 4% por año desde el año 2000. Casi el doble que el promedio de la región y 4 veces más que el promedio de los países más avanzados que pertenecen a la OCDE. Sin embargo, este crecimiento no se ha traducido en un mayor bienestar para la población, pues en promedio el ingreso real por hora, tanto de los trabajadores por cuenta propia como de los asalariados del sector privado, es alrededor del 27% más bajo en el 2011 que en el 2000, cuando escribió Ofred. Entonces, el estudio concluye afirmando que debido a la baja productividad de la economía dominicana, muchos de los puestos de trabajo generados son de baja calidad, de bajos salarios. Los autores terminan recomendando que la economía dominicana genere suficientes trabajos formales de calidad. En conclusión, la prestigiosa revista The Economist, las monografías publicadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional perfilan el siguiente panorama de la economía dominicana en los últimos 10 años. Una creciente desigualdad social, una caída del salario real de los trabajadores del orden de un 27%, una oferta de empleos de baja calidad y de baja productividad, un resultado condicionado por una mano de obra inmigrante empobrecida y de muy baja capacidad productiva. Basada en estos hechos económicos incuestionables, debemos hacer 5 reflexiones finales. Una primera reflexión. Aquellos sectores que se consideran progresistas y defienden por solidaridad esta desbordada inmigración deberían tomar en cuenta el contexto económico-social que hemos analizado. Siendo estas personas sensibles al bienestar de los demás, deberíamos estar de acuerdo en 3 premisas. Que no propongamos ninguna solución que empobrezca aún más a los dominicanos más vulnerables. Que no propongamos ninguna solución que aumente la desigualdad social en la República Dominicana. Que no propongamos ninguna solución que en el mediano plazo amenace la convivencia pacífica en el país. Resulta sumamente fácil esgrimir argumentos éticos y morales en un contexto aislado. Y realmente esa es la posición de la mayoría de las personas perfectamente respetables que nos critican. Siendo así, escuchamos, tenemos que ser solidarios con el pueblo haitiano. Esta expresión en sí misma es correcta. Pero si el aplicar ese planteamiento implica perjudicar a otro grupo social que resulta estar compuesto por dominicanos pobres en su propio país
ese punto de vista está lleno de contradicciones y fallas morales. Pues, ¿con qué derecho, con qué argumentos éticos se pretende beneficiar a un grupo cuando esto implica perjudicar a otro? ¿Con qué justificación ética se puede plantear ayudar a un grupo para perjudicar a sus propios compatriotas? Esto mismo ocurre cuando se argumenta a favor de dar la nacionalidad a los hijos de ilegales. Contestamos, ¿y en cuál contexto? En el contexto de una frontera tan porosa. Con esa medida vamos a acelerar el flujo de inmigrantes ilegales que, además de competir por los puestos de trabajo de los más pobres, obtendrían el beneficio de la nacionalidad. De lo contrario, este asunto no será resuelto en un debate entre nosotros, sino en los barrios. Nos parece absurda la postura de aquellos que financiaron ONG para que fueran a los barrios a predicar tolerancia a los dominicanos, mientras estos sentían el deterioro de convivir en un mar de pobreza que se agrandaba con nuevos pobres cada día. Estamos aquí porque deseamos salvar la convivencia y la buena voluntad de los dominicanos hacia los demás. Pero salvar la convivencia implica detener el peligroso proceso de balcanización de nuestro país, pues el país se está balcanizando. Vengo en mi condición de dominicano, sencillamente a defender la sentencia del Tribunal Constitucional aquí y en cualquier lugar que se convoque y se requiera nuestra humilde presencia para darle pleno y absoluto respaldo a una decisión que hace tiempo que debió haberse tomado. Curiosamente me han hablado de que mis palabras estén orientadas sobre, digamos, el aspecto político. No puedo divorciar a mi humilde persona también del quehacer político partidario. A mucho orgullo además lo tengo. Yo creo que hay que hacer tal vez breves consideraciones antes de entrar, digamos, a lo que yo entiendo que son mis dos exhortaciones a que voy a limitar mi rápida intervención. Yo creo que desde que el sueño de Juan Pablo Duarte se hizo realidad, la salud nacional de esa república se ha visto o se vio amenazada desde su nacimiento, digamos, por tres factores interesantes que conspiraron contra ella misma. La primera fue la falta de fe de los dominicanos en ese proyecto de independencia nacional de Juan Pablo Duarte. Y después, la República Dominicana ha navegado entre dos monstruos, entre dos amenazas constantes, como si navegaran entre Scil y Caribdis. Por un lado, lo que en buenos términos se puede denominar el imperialismo angloamericano, y por el otro lado, en lo que en muy buen término puede denominarse el imperialismo haitiano. El tiempo se encargó, las espadas dominicanas, y el tiempo se encargó de sellar
por siempre hacer viable el sueño de Juan Pablo Duarte. La primera es al gobierno nacional para que adopte una postura de mayor firmeza en defensa del interés nacional y de la dominicanidad. La segunda es a la clase política nacional, para que le demos el más absoluto y contundente respaldo a la sentencia del Tribunal Constitucional. Al igual que a toda acción que emprendan nuestras autoridades para consolidar la filosofía nacional dominicana. Es hora de que la clase política nacional comprenda que llegó el momento de poner lo nacional por encima de los intereses partidarios. El nacionalismo no es otra cosa que el instinto de conservación de los pueblos contra todas las fuerzas disgregantes que la amenazan, ya procedan esas fuerzas peligrosas de los extraños o de la casa. Es hora de defender con hechos y no con un proselitismo hueco de palabras abstractas la filosofía nacional dominicana, que no es más que la vinculación firme de los hombres a la nacionalidad a que pertenecen y a todo aquello que dicha nacionalidad representa de tradición y de idealidad. Muchas gracias por la oportunidad.